Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hoy comenzamos una nueva serie junto a nuestro partner AWS. Es el tercer año que colaboramos con ellos, ya hemos hablado de migración de datos a la nube, modernización de aplicaciones y hoy comenzamos esta nueva temporada que vamos a dedicar a la inteligencia artificial. Hoy me acompañan Paul Algueró, arquitecto de soluciones para el equipo de partners de AWS, y Roberto Torena, arquitecto de soluciones IA en Paradigma Digital. Con ellos vamos a hablar sobre cómo los agentes inteligentes están revolucionando el mundo de la inteligencia artificial y cómo AWS puede ayudarnos a gestionarlos. Roberto, Paul, adelante. Hasta ahora hemos visto cómo la inteligencia artificial era capaz de analizar textos y responder, pero desde los últimos meses estamos viendo una nueva tendencia que es mucho más interesante, que son los agentes de inteligencia artificial, que ya no solo informan a usuarios, sino que actúan, ejecutan tareas. Son capaces de reservar viajes, consultar bases de datos, procesar reclamaciones, todo ello de forma autónoma. Sí, ¿qué tal, Roberto? Estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Lo que estamos viendo es que los agentes de IA o de inteligencia artificial están redefiniendo, pues, como vemos, ¿no? Lo que significa trabajar al, pues, poder crear ahora mismo sistemas que pueden operar sin ningún tipo de interrupción, escalar instantáneamente según la demanda, mantener consistencia en la calidad del que ofrecemos de servicio, procesar múltiples tareas de manera simultánea. Y a mí esto siempre me gusta comentarlo con un ejemplo práctico que siempre se entiende mucho mejor, ¿no? Ahora, un caso real que tenemos nosotros es que una empresa de e-commerce ha podido implementar utilizando agentes conversacionales que les permite responder a consultas de cualquier lado del mundo en cualquier tipo de idioma, procesar todo el tipo de tema de devoluciones y reembolso de forma automática, escalar solo a los agentes humanos, ¿no? A las personas reales que están detrás en caso de que sean casos complejos y pues poder hacer frente a esos picos de tráfico que podemos tener como en eventos tipo Black Friday de forma automática sin ningún tipo de degradación del servicio. Para entender esto de dónde viene, tenemos que revertirnos al inicio de todo ello, que eran los modelos, los LLMs, los modelos de lenguaje de gran tamaño, que tenían capacidades para generar texto, procesar texto, pero en realidad solo tenían información con la que estaban entrenados. Estaban totalmente ausentes y cortados y desconectados del mundo. Entonces, el siguiente paso fueron las soluciones RAG, que ya proporcionaron mucha más utilidad porque ya eran capaces de procesar documentos específicos de una empresa y por lo tanto dar información mucho más específica y basadas en hechos. Sí, hemos visto totalmente un cambio de paradigma, ¿no? Antes, aunque bueno, aquí cuando decimos antes ya es cuestión de meses o quizá algún año, no mucho más, ¿no? Pero una IA más tradicional pues nos servía para respondernos preguntas muy básicas tipo cuántos productos nos queda en nuestro inventario, dónde está mi pedido, ¿no? ¿Cuál es el estado? ¿Qué opciones de envío tengo disponibles? En cambio ahora, gracias a la Agentic AI, ¿no? O a la utilización de esos agentes de inteligencia artificial, podemos realizar preguntas o acciones mucho más complejas. Le podemos pedir a la gente que nos realice el pedido solo cuando nuestro inventario baje de 100 unidades y que procese de forma automática pues ciertas devoluciones que cumplan con los requisitos que nosotros les digamos. Entonces, ese cambio me parece espectacular, ¿no? Lo rápida que ha ido todo. En mi caso profesional, estos días he estado haciendo, ¿no? unos workshops de pues, los agentes que tenemos en AWS y cómo los podemos aplicar a nuestros casos de negocio reales y utilizando nuestra herramienta de Kiro, que es la herramienta que tenemos para desarrollar software basado en Visual Code, que está ya totalmente integrada con inteligencia artificial, pues nos permite en el caso de negocio de que tengamos nuestra infraestructura como código mediante Terraform, si somos una persona que no tenemos muchos conocimientos técnicos, pues mediante ese tipo de herramientas tipo Kiro, como os decía, nos podemos primero analizar toda la infraestructura que tenemos definida en Terraform. Nos permite también de forma automática definirla siguiendo las mejores prácticas y modificando lo que tenemos ya
escrito, ¿no? Para que se cumplan esas mejores prácticas. Y no solo esto, sino que encima nos permite hacer toda la parte del testeo y una vez el test está correcto, solucionar cualquier problema que tenga mediante los agentes de forma automática y ya por último desplegar esa infraestructura, en nuestro caso, ¿no? En nuestra cuenta, en nuestro entorno de AWS. Ujú. Sí, y más allá de ese tipo de aplicaciones en vuestro entorno, nosotros nos encontramos desde Paradigma con muchos clientes que quieren empezar. En muchos casos no disponen de conocimientos de desarrollo específico en inteligencia artificial y nos preguntan, bueno, ¿y cómo podemos arrancar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo rápido? Y algo rápido no significa un prototipo que no llega a producción, sino algo rápido significa una aplicación que dé retorno de inversión, pero que se pueda desarrollar de forma rápida, eficiente y por perfiles o mantenible por perfiles que no necesariamente tengan que saber codificar. Y para ello muchas veces recomendamos soluciones como Amazon Bedrock Agents, que es como considerémoslo como una plataforma de ensamblaje, es una plataforma low code que nos permite hacer estas soluciones tan rápidas y nosotros esto lo estamos ofreciendo sobre todo para empresas pequeñas y medianas o para soluciones bastante estándar, ¿no? Que nos permiten hacerlas de una forma más económica y eficiente que programando, o también, por ejemplo, pues para departamentos de negocio que habitualmente sí que conocen muy bien su negocio, conocen muy bien el producto o el servicio que necesitan, pero habitualmente pues no cuentan con tantos programadores. Sí, uno de los retos que este tipo de empresas no se encuentran es, ok, nuestro agente necesita acceder a nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra documentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en el caso de Bedrock Agents tenemos la parte de Knowledge Bases que va a ayudar a ese tipo de empresas a acceder a ese conocimiento de forma totalmente inteligente. Yo siempre me gusta compararlo, ¿no? con una memoria externa específica, ¿no? Especializada, que los agentes pueden consultar para proporcionar respuestas mucho más precisas y con todo el contexto de nuestro negocio. Eso, ¿cómo funciona en el caso de agentes de Bedrock? Pues primero tenemos que cargar esa documentación de nuestro negocio, que ahora ya tenemos un montón de fuentes compatibles tipo S3, SharePoint, Confluence, Salesforce, etcétera. El servicio automáticamente va a procesar y vectorizar ese contenido, va a crear un índice semántico que nos va a permitir hacer esa búsqueda inteligente y ya por último los agentes pues van a poder consultar esta base de conocimiento en tiempo real. Ujú. Eso nos permite que la inteligencia artificial responda a consultas basadas en un conocimiento específico de la empresa. Pero yendo un poco más allá, como hablábamos, ¿cómo conseguimos que los agentes se puedan conectar a las APIs de la propia empresa para ejecutar acciones en concreto? Aquí, para pasar, ¿no? de un agente que solo habla a uno que ya empieza a actuar, tenemos lo que llamamos los action groups, que no dejan de ser un conjunto de funciones o APIs que definimos nosotros mismos para que los agentes de Bedrock puedan interactuar con sistemas externos y realizar ese tipo de tareas más específicas. Ujú. Muy bien. Ahí nosotros muchas veces en estos sistemas lo que nos encontramos no es una dificultad, pero sí una pequeña molestia, que es que como sabemos los LLMs no tienen memoria per se, entonces cuando quieres mantener una conversación con ellos tienes que gestionar también la memoria de esa conversación para ir pasándoselo como contexto y esa gestión de la memoria muchas veces implica pues despliegues adicionales, una programación adicional para tú determinar qué pasos de esa conversación se le pasan al modelo y no, y eso a veces resulta un poco farragoso, digámoslo así. Sí, eso es un problema que nos hemos encontrado, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo la interacción directamente con esos modelos LLM, y lo que hemos hecho es integrar directamente esa memoria en los agentes de Bedrock. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto, no? Va a permitir que los agentes recuerden la información de nuestras conversaciones anteriores, tanto a nivel de preferencias de usuario, qué tipo de decisiones hemos tomado anteriormente y de esa forma no ir acumulando ese contexto que nos va a permitir ahorrarnos todo ese tiempo como si hablásemos ¿no? por primera vez con un agente. En ese caso tenemos dos tipos de memoria. La memoria de sesión, que nos va a mantener ese contexto que comentábamos durante la conversación específica y se va a reiniciar una vez
terminamos la sesión, o una memoria persistente, que aquí sí, ¿no? Que le podemos dar ya más información del usuario, pues tipo qué preferencias, ¿no? Qué datos queremos que sean relevantes, qué tipo de decisiones hemos tomado anteriormente, qué patrones ha ido el modelo observando de comportamiento del usuario, y muy importante también aquí, ¿no? Darle un contexto de negocio que nos puede ayudar, ¿no? A agilizar a personalizar ese agente en nuestro caso de negocio particular. Ujú. Uno de los casos de uso ahora, ya que cada vez vamos a casos de uso más complejos, y una de las tendencias actuales ya no es tener un agente todo que es capaz de resolver todos los pasos que se requiere ese caso de uso, sino dividirlo en un conjunto de agentes especializados en unas determinadas tareas. ¿Tiene Amazon Bedrock algo que nos ayude en ese ámbito? Sí, totalmente. En ese ámbito tenemos lo que llamamos la colaboración multiagente, que lo que nos va a permitir, como bien decías, Roberto, es, en lugar de tener un superagente que lo sabe todo, tener varios agentes que sean muy especializados y que cada agente pues sea especializado en un dominio específico. Esa coordinación la vamos a hacer de manera inteligente entre esos agentes, y eso también nos va a permitir escalar. En lugar de tener solo un agente como antes, pues al poder ir agregando agentes pequeñitos muy especializados, nos va a poder ayudar a esa escalabilidad. Y esa colaboración nos va a permitir también tener un equipo súper completo de agentes trabajando para nosotros, ¿no? 24/7. Ujú. Hablando de especialización, una de las últimamente más comunes con toda esta tendencia del vibe coding son los agentes que utilizan herramientas que son capaces de generar o de interpretar código. En ese ámbito también Amazon nos puede ayudar. Sí, en ese caso tenemos en la parte de agentes lo que llamamos Code Interpreter, que es un interpretador de código. Nos va a permitir de forma totalmente integrada que nuestros agentes de Bedrock escriban y ejecuten código en un entorno sandbox totalmente controlado y de forma dinámica durante la conversación natural que vayamos teniendo con el agente. No es un código prescrito, sino que es un código que la gente va a ir generando específico para resolver los problemas que le vayamos planteando, ¿no? En tiempo Ujú. real. Vayamos más al ámbito de la confianza, ¿no? Para poder confiar en estos sistemas necesitamos dos cosas. Una es el tema además de la seguridad, ahora comentamos un poco de ella, pero la otra es la posibilidad de visualizar qué está pasando, porque es bastante complejo, especialmente en sistemas multiagentes, con gran cantidad de herramientas, que un agente está llamando a otra gente, que a su vez está llamando a una herramienta, devuelve resultados, es decir, es muy difícil trazar qué está pasando. ¿Cómo podemos abordar eso? Claro, aquí la clave es utilizar esa trazabilidad, ¿no? Que también hemos integrado ya con nuestros agentes, que nos va a proporcionar un registro totalmente completo y detallado sobre el proceso de razonamiento y ejecución de esos agentes, desde la consulta inicial que hemos hecho nosotros hasta todo el proceso, hasta la respuesta final de esa agente, ¿no? A mí me gusta compararlo pues con una caja negra que podemos encontrar en los aviones, donde queda registrado pues cada paso del pensamiento y cada acción que va tomando el agente. Eso va a ser perfecto, ¿no? En cualquier caso de uso de cualquier negocio vertical, en temas sobre todo de auditoría y compliance. Ujú. Y otro tema que también es muy relevante y que da cada vez más miedo en ese sentido es todo el tema de la seguridad. Conforme le vamos dando a la inteligencia artificial más capacidades de interactuar con nuestros sistemas, pues la probabilidad de que haya un hackeo que impacte en nuestros sistemas es más alta porque ya están conectados con ellos. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger ahí? ¿Qué creéis que podemos hacer? Totalmente. Al final son herramientas súper potentes y que muchas veces le damos un tipo de acceso muy elevado sin pensar un poco las consecuencias que eso puede tener. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos guardarraíles, que son unos controles de seguridad totalmente configurables que actúan como barreras de protección alrededor de esos agentes de la IA. Funcionan con un sistema de filtros y validaciones que supervisan tanto la entrada, es decir, nuestros inputs que le pasamos al modelo o a los agentes, como las salidas o outputs de esos agentes para prevenir comportamientos no deseados. Aquí tampoco
Me quiero explayar mucho porque podemos estar horas y horas debatiendo sobre el tema de seguridad, pero quiero que os quedéis con la idea principal de los 3 tipos principales de guardarraíles que tenemos. El primero es el de filtro de contenido, que nos va a permitir filtrar contenido tipo text tóxico, violento, sexual o de odio. Después tenemos el filtro de información sensible para todos esos casos de uso que tengamos información de clientes sensible que no se pueda compartir, información confidencial, secretos comerciales o incluso datos regulados. Todo eso lo podemos filtrar también. Y por último, el, el tema de filtración de temas prohibidos. Aquí podemos filtrar temas específicos como temas políticos si no queremos que nuestro modelo se ponga a discutir sobre temas políticos, sobre temas de competencia, si no queremos que discuta pues temas de nuestra competencia, nuestro negocio, temas legales o en caso de que estamos en temas médicos también lo podemos filtrar. Ujú. Y también filtra procesos que puedan ser ciberataques, como por ejemplo prompt engineering, ¿no es así? También todo esto lo estamos incluyendo y de forma automática nos podemos proteger para todo el tema del prompt engineering, bueno, el prompt hacking. Perdón, prompt Que nos hacking, correcto. totalmente. Que nos pueden hacer, pues ya también está integrado y podemos utilizar esa herramienta, nuestros guardarraíles, para protegernos. Genial. Como estamos viendo, es una solución muy compleja, compleja, muy completa, que además es todo lo contrario, no es compleja, sino que en muchos casos se puede utilizar también con código, pero se puede utilizar como herramienta low code, con lo cual damos pues toda esa funcionalidad que estamos comentando de una forma muy sencilla para los clientes. Y es, como estamos comentando, pues ideal para empezar rápido o para ámbitos en los cuales pues no quieras programar ese código o no puedas hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando realmente sí que queremos ese control tan exhaustivo que queremos nosotros utilizar nuestro código desarrollado en un determinado framework porque necesitamos esa flexibilidad o ese control total sobre la lógica? Aquí, aparte de Amazon Bedrock Agents, ¿tenemos otra aproximación que podamos usar? Sí, aquí tenemos la aproximación que llamamos Agent Core, que sería para todos esos casos de uso mucho más complejos, mucho más completos, donde queremos tener el control absoluto. Aquí no es una decisión binaria, ¿vale? Los negocios, ¿no? Los clientes pueden utilizar tanto Bedrock Agents y Agent Core dependiendo del caso de uso. A mí siempre me gusta distinguirlo entre Bedrock Agents para esos casos de uso que queramos una implementación más rápida, reducir un poco el riesgo técnico, es decir, si nuestro equipo no está muy maduro, ¿no? Aún en temas de inteligencia artificial, pues ir directamente a Bedrock Agents, que nos van a proporcionar pues todo lo que hemos discutido hasta ahora, ¿no? Esas funcionalidades avanzadas que están ya totalmente integradas y que nos permite enfocarnos directamente mucho más en el valor del negocio y no tanto en la infraestructura. En cambio, Agent Core, que es lo que vamos a ver un poco ahora, es más ya para esas organizaciones que han madurado mucho más su uso de la inteligencia artificial y necesitan capacidades que van mucho más allá de cualquier servicio más estándar, ¿no? Nos puede ofrecer. Perfecto. Y aquí es entonces donde traemos nuestro propio código y lógica. Entonces, ¿qué nos aporta Agent Core si el código y la lógica es nuestra? Claro, aquí Agent Core lo tenemos dividido, ¿no? Entre varios módulos. Aquí el primer módulo sería el del Agent Core Runtime, que aquí nos va a permitirnos nuestro motor de ejecución que va a orquestar y ejecutar los agentes de la IA en tiempo real. Aquí nos va a gestionar toda la infraestructura de manera automática en función de la definición de esos agentes que va a convertir en sistemas operativos que van a poder procesar pues, todo tipo de solicitudes, van a poder tomar decisiones y ejecutar cualquier tipo de acción. Y sobre, otra vez, la parte más de la acción de la gente, ¿cómo nos ayuda a gestionar todas esas conexiones con todas las APIs que nos permitan que nuestros modelos ejecuten acciones reales contra sistemas back? Sí, aquí tenemos el módulo que llamamos Gateway, que nos deja ser una capa de abstracción que se sitúa entre el mundo exterior, es decir, con nuestros usuarios, aplicaciones de terceros o sistemas de terceros, y
nuestros agentes de la IA. Funciona como un proxy inteligente que va a gestionar y enrutar de forma automática todas esas interacciones que tengan los agentes con los sistemas externos. Ujú. Y cuando tenemos todos estos accesos a todos estos sistemas, pues volvemos otra vez a lo mismo, se incrementa otra vez las necesidades de más seguridad. Eh, ¿Cómo podemos protegernos de forma que autentiquemos quién es el usuario y a qué tiene acceso ese usuario? Claro, aquí es un tema muy importante y aquí iríamos directamente al módulo que llamamos Agent Core Identity, que es nuestro sistema de identidad centralizado que va a gestionar quién puede acceder a qué agentes, cuándo y bajo qué condiciones, ¿no? Y a mí me gusta compararlo un poco como el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad para nuestra fuerza de trabajo digital, pero obviamente operando a velocidad de toda máquina. Sin él, ¿no? Sin este módulo, pues sería como acceder a una oficina sin ningún tipo de badge de acceso, sin ningún tipo de control de quién está accediendo dónde o qué tipo de actividades, ¿no? Agent Core Identity nos va a permitir integrarnos con los agentes y controlar sobre todo el tema del autenticado, de las autorizaciones, de la auditoría, ¿no? Porque todo va a quedar registrado y también tenerlo todo de forma pues contextualizada. Y supongo que aquí, igual que en Amazon Bedrock Agents, que nos ayudaba en toda esta gestión de la memoria, que a veces es, bueno, pues un poco compleja, también Core nos puede ayudar, ¿no es así? Totalmente. Aquí en Agent Core tenemos el módulo que llamamos Agent Core Memory, que no deja de ser nuestro sistema de memoria distribuida, que nos va a permitir que los agentes recuerden, aprendan y mantengan todo el contexto a lo largo de esas interacciones que hemos ido teniendo con ellos, con las distintas sesiones, incluso durante las diferentes interacciones entre estos agentes en nuestro ecosistema. Ujú. Y los otros dos aspectos que habíamos comentado también de Amazon Bedrock Agents, el tema más de monitorización y herramientas para generación de código. Ahí también se incorpora esa funcionalidad. Sí, aquí tenemos el módulo de Agent Core Observability, que llamamos, que nos va a permitir ver, entender y optimizar cómo funcionan nuestra fuerza de trabajo de agentes en tiempo real. Es como un centro de control de emisión que supervisa cada agente, cada interacción y cada proceso las 24 horas del día. Aquí sí que me gustaría destacar tres pilares básicos, que son el de las métricas, el de los logs y el de las trazas. Ujú. Genial. Pues como vemos también una solución muy completa la que tenéis ahí. Ahora lo que a mí me gustaría abordar es darles unas guías a nuestros oyentes de este podcast, porque claro, puede resultar bastante confuso, ¿no? Tenemos la opción de Amazon Bedrock Agents, que ya hemos comentado, el camino rápido, llamémoslo así, y luego el camino más flexible y de control como Agent Core, y siempre está con la opción de no hacerlo con Amazon y hacer una solución open source que luego sí se puede alojar en servidores de Amazon, pero no específicamente con sus servicios gestionados. ¿Cómo podemos ayudar al cliente a elegir? Es decir, en eso, si tiene esa dicotomía de escoger entre mayor velocidad o mayor control, o qué otros parámetros le podemos recomendar. Sí, aquí pide un poco sobre lo que comentábamos antes, ¿no? Si tenemos un caso de uso que tenemos que validar en poco tiempo, que no es muy complejo, aquí mi recomendación sería ir a por Bedrock Agents, que es nuestra solución totalmente integrada, totalmente completa y compacta. En cambio, si necesitamos controlar mucho más la lógica, ¿vale? Sin tener que delegar, obviamente, temas de infraestructura y en casos de uso mucho más complejos, que queremos tener el control de los distintos módulos, como hemos ido comentando hasta ahora. Aquí yo iría a lo que es Agent Core. Ujú. Y siempre tenemos la opción open source que nos daría el control absoluto, incluido el hardware. Pero claro, ¿cómo impacta esto en la carga operacional de la parte más de infraestructura y operaciones de las soluciones? Claro, aquí sí queremos una solución que esté totalmente gestionada, que no tengamos que gestionar nosotros toda la parte de la infraestructura directamente Bedrock Agents. ¿Qué pasa? Si lo que queremos es delegar, ¿no? Temas de
de escalado de forma automática para poder centrarnos mucho más en nuestro código y nosotros gestionar todo el tema de seguridad, ¿no? De quién accede, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando tenemos ya requisitos más complejos, aquí otra vez iría Agent Core. En cambio, si nuestro equipo está preparado, ¿no? Para gestionarlo todo, de principio a final, de hacer todo ese ciclo, aquí sí que nos podremos plantear quizá un modelo más open source. Has comentado temas de seguridad. Porque esos temas, ese aspecto de seguridad, claro, en soluciones productivas, ya aquí no estamos hablando en ningún caso de prototipos, sino de soluciones que dan un retorno de inversión relevante y por tanto tienen que estar productivizadas. Entonces ese aspecto de seguridad sí que es muy relevante. ¿Hay alguna diferencia o alguna recomendación desde esa perspectiva? Aquí va a depender otra vez, depende del caso de uso y de lo maduro, ¿no? Que sean nuestros equipos o nuestras organizaciones en temas de inteligencia artificial. Si nuestra seguridad es obviamente súper robusta, pero no tiene ningún requisito muy específico, directamente Bedrock Agents, que ya nos aporta pues toda esa robustez, ¿no? En temas de seguridad. En cambio, si tenemos procesos muy críticos, datos muy sensibles, ¿no? Requisitos muy específicos, más complejos, pues como puede ser el aislamiento y la gestión independiente de la identidad de los agentes y de los usuarios, ¿no? Que van a acceder, aquí sí que yo me iría a nuestro servicio de Agent Core. Ujú. Y finalmente otro criterio que es el económico, porque bueno, todo tiene un coste desafortunadamente y por eso tenemos que hacer esos cálculos luego de retorno de inversión. Muchas veces se considera que el software open source es gratis, pero en realidad no es gratis, que requiere una carga adicional. ¿Cuál es vuestra perspectiva con respecto al coste de las soluciones en estos tres ámbitos? Sí, aquí lo bueno es que nuestra solución de Bedrock Agents tiene un coste de entrada súper bajo, porque al final solo vamos a pagar por lo que consumamos, por el consumo de tokens, por ejemplo, por el tipo de modelos que vayamos a seleccionar. El tema de Agent Core es más similar, aunque aquí sí que vamos a dividir por módulos. Solo vamos a tener que pagar por los módulos que queramos utilizar, ¿no? De los que hemos estado discutiendo entre runtime, gateway, identidad, etcétera. Pues vamos a tener que pagar por cada módulo. Aquí sí que va a tener un coste más alto que Bedrock Agents, porque sí que vamos a tener pues más infraestructura. Ujú. Y si nos vamos a una solución open source, al final casi siempre vas a tener un coste total más alto porque lo que no estás invirtiendo en estos servicios, pues lo estás invirtiendo en salarios de personal muy técnico y y específicamente focalizado en esa parte de infraestructura que además no suele ser la que te da el retorno de inversión, sino es la parte más del software que colocas sobre ella, en los agentes, ¿no? Y no la infraestructura que lo soporta, con lo cual bueno, al final, como estamos viendo, la elección es un tema estratégico, ya sea desde un prototipo rápido o una aplicación crítica, y ahora tenemos varios caminos para poder pasar de que los agentes no solo respondan, sino también actúen. Totalmente. Y aquí para añadir, para ir finalizando desde mi lado, un par de consejos, ¿no? En todo el tema del pricing, nosotros siempre lo tenemos público en nuestra página web, así que cualquier duda que puedan tener nuestros oyentes en nuestra documentación pública están los precios de todos los servicios. Y otra recomendación también es el tema de los distintos workshops que tenemos, que pueden estar, o cursos, ¿no? Que tenemos también en Skill Builder, que muchos son públicos, que los recomiendo totalmente, sobre todo para tema de Bedrock Agents y Agent Core, que ya tenemos formaciones que se pueden acceder, que puedes acceder desde la propia consola de AWS y ir probando el servicio, ir tocándolo poco a poco para ir familiarizándote con unos laboratorios totalmente guiados que van a ayudar, ¿no? A perder el posible miedo que pueda tener ese tipo de gente que quieren empezar, ¿no? O que ya tiene una pequeña formación de inteligencia artificial, pero quiere profundizar un poco más. Genial. Pues nada, ya solo nos queda agradecerte, Paul, esta conversación. Ha sido muy interesante sobre estas soluciones
y pedirte que continuemos con otras conversaciones sobre este ámbito tan interesante de la inteligencia artificial y cómo Amazon lo está resolviendo con soluciones muy creativas. Totalmente. Muchísimas gracias a vosotros porque esos son temas que evolucionan súper rápido y que tienen un gran interés. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.